Ya en la anterior oportunidad hemos estado hablando de cuestiones de género y los lugares que en la historia de Occidente la mujer ha tenido, no por ser Occidente, sino por los modos de producción en que se establece sus relaciones de subordinación. Pasa de la división natural del trabajo a la división social y el lugar de la mujer en términos de la propiedad privada. Uno tendría que decir que la figura en las cuestiones religiosas de la mujer desde muy antiguo tiene una vigencia indiscutible. Por ejemplo, cuando se tiene que ver el culto a diosas femeninas. En este caso, estamos hablando de una representación que encontramos en, por ejemplo, en la cultura minoica, es decir, mujeres, la presencia solo de mujeres, ¿no? O sea, cultos que son dedicados a las mujeres. Esto tiene una importancia porque el mundo cristiano va así a darle lugar a la mujer y decíamos que mientras que para el mundo del modo de producción esclavista del orden pagano no estaba, no había una preocupación en términos de, a ver, de la mujer solamente como reproductora. Esta, por ejemplo, imagen que están viendo en este momento, tiene que ver con imágenes que estaban en el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor. O sea, se representaba, digamos, la actividad que las mujeres podían hacer libremente en un templo, para que ustedes vean esto texto de Pompeya. O sea, esto es lo que estaba en paredes pintado. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay esa libertad de uso, ¿no? Con los monoteísmos, bueno, esto va a cambiar. Y desde muy temprano, el modelo ascético del cristianismo va a responder más a esa figura de esa división de cómo se ve la religiosidad, especialmente desde la mirada judaica, donde la sexualidad es condenada, insisto, en esta definición de la obligación de multiplicarse desde el culto. Y desde muy temprano no va a ser en la Europa oriental, sino justamente en la parte del norte de África, el norte de África, de Egipto, de Siria, de Turquía, donde vamos a tener esos primeros encuentros cristianos. De ahí que son, por ejemplo, carta a los Corintios, que queda en Grecia, carta a los Éfesos, que queda en Turquía, ¿no? O sea, la Virgen, digamos, después de Cristo va a vivir a Éfeso, o sea, a Turquía, es del mundo oriental. Insisto, es con la segunda generación de los que no apostólica, con Pablo, que se occidentaliza el cristianismo. Obsérvese como lo dice, en el monte Sinaí, digamos, ese símbolo del mundo hebraico, donde vamos a encontrar uno de los primeros monasterios y vinculado al cristianismo, no casualmente con esa Santa Elena que le hable, que no fue ni otra que la madre de un emperador que buscó aglutinar, darle fuerza al hijo para que se impusiera y encontró que recuperar la identidad cristiana iba a ser un elemento que le aseguraba una cantidad de adeptos que le aseguró el trono, lo cual fue cierto, digo, además, ¿no? Una mujer con 80 años tuvo 3 años viajando, haciéndole propaganda al hijo, ¿no? Para que vean la fuerza de una madre. Los conventos femeninos además tenían otro interesante haber, que de alguna manera también se evitaba el dote de las hijas casamenteras, especialmente con las primogénitas. El problema de la primogenitura hacía que podía en algunos momentos discutirse
si una mujer podía recibir la herencia primogenital, ¿no? En algunos momentos esto es claro y se establece lo que se llama la ley sáulica, es decir, que solamente hijos varones pueden heredar. Otros hicieron una mezcla, una ley en que los hijos varones heredan y faltando un hijo varón, hereda una hija mujer. Por eso en la historia de Inglaterra hay reinas mujeres, pero en la historia española no había, como en la francesa, reinas, era reinas consorte, pero no reinas reinantes, porque no estaba permitido. Ese es un gran problema que fue para el actual rey de España, que siendo el hijo menor, heredó porque era varón y han tenido que cambiar la ley para que herede porque tiene solo 2 hijas mujeres. Y entonces fue un tema bastante escabroso, porque si ponían que heredaba el hijo mayor, en realidad tenía que heredar el hijo mayor de la hermana mayor, cuyo padre, un plebeyo, terminó preso por negocios, ¿no? Bastante complicadas estas historias de las familias nobles. Algunos entonces, algunos nobles armaron conventos justamente para mandar sus primogénitas. En ese sentido les quiero contar una historia, ojalá alguna vez puedan ir y puedan verlo como ustedes. Este es un mapa del sur de Italia, ahí ven que está el zoom, esto es Nápoles, acá está la famosa isla de Capri y acá está la famosa isla de Ischia, y conocida Ischia por las famosas anchoas. Tienen la lata, el botecito de anchoa de la isla de Ischia son riquísimas, son las mejores. Ahora no se consigue mucho. Bueno, es una isla, ¿no? Es una isla. Y no una isla cualquiera. Ustedes ven que está bastante alejada de la costa, ¿no? Y tiene también una isla con lo que tiene una roca, así la llaman, un peñón podríamos llamarlas nosotros, en donde encuentran este peñón lo que se llama el Castillo de Aragón. Se le llama así porque cuando Ischia queda bajo el poder de los españoles, bajo el dominio español, Ischia se convierte en eso, ¿no? Se convierte en un castillo, pero antes de un castillo, todo esto era un convento, de muy difícil acceso, ¿no? Que en la guerra de la recuperación, en la guerra de la unificación italiana, fue utilizado también como cárcel, pero en su origen era un convento de, curiosamente, monjas, cuya particularidad que eran todas primogénitas femeninas. Entonces, eran mandadas al convento para que los maridos no le disputaran a los hermanos varones la herencia. La particularidad de este convento, que además, como bueno decía, era un peñasco, donde si ustedes ven, hay un puente entre la isla grande y el peñasco, ven que va la gente subir, inclusive la ruta, bueno, ahora tienen un ascensor para que suban las rutas, pero el acceso es todo por túneles internos, impresionante ir ahí. Y vuelvo a decirle, fue utilizada también en la segunda mitad del siglo XIX como prisión, no se podía escapar nadie. Estas mujeres primogénitas que eran dadas a la vida contemplativa, entre sus misiones de además de cuidar el huerto, hacer todos los productos de la leche con la vaca que tenían, el vino, bla, 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 ellas tenían en el seno interno del peñasco el cementerio de ellas, de las monjas.
y el cementerio eran sillas de piedra con un hueco. Entonces, cuando moría una monja, la sentaban ahí, ¿no? Y las monjas vivas tenían que pasar horas y horas rezando allá abajo por el alma de sus hermanas y para que reconocieran el límite de la putrefacción de la carne. Porque claro, no es que eran monjas por decisión propia. Obviamente, el promedio de vida de estas mujeres era bajísimo porque tenían muchas enfermedades por ese espacio cerrado contaminado. ¿Puedes creer que un padre haga eso? Bueno, esto fue cerrado allá por el 1812, cuando quedaban solo 12 monjas nomás, ¿no? Sí. O sea que eran, se las llevaba a estas, ¿cómo le podemos decir Es un nombre? convento. Claro, pero se las llevaba a este lugar donde dice Ah, usted, como un cementerio. no, no. A ver, el peñasco Sí. era casa, huerto, agricultura, era toda la vida, incluido el cementerio. Pero digo, parte de las actividades que tenían que hacer en esta monja era ir a rezar ahí al cementerio, que no un cementerio a tumba cerrada, sino que estos cuerpos se estaban pudriendo ahí. ¿Sabéis las enfermedades que agarraban? Y después los familiares en el continente lloraban lo joven que había muerto esta mujer. Qué historias de crueldad, ¿no? Bueno, la presencia de la mujer, entonces, como sacerdotisa en el mundo pagano, y como monja en el mundo cristiano, también ahí tienen un divorcio con las viejas curanderas, es decir, esas mujeres que en la antigüedad estaban para ser sanadoras, ¿sí? Entonces, parte efectivamente de las obligaciones de la mujer tenía que ver con los cuidados, tenían que ver con esos cuidados que las mujeres tenían que ofrecer, ¿no? Siendo monjas. Ese cuidado, digamos, que estaba vinculado a cierto aprendizaje del saber, pero a las pócimas. Y acá yo también tengo que reconocer una cosa importante de esta figura, que las conversiones de los grupos germánicos paganos al cristianismo van a estar muchas veces vinculados a cuando el jefe tribal toma una mujer románica cristiana. Entonces, de alguna manera, mientras que esa primera oleada del cristianismo primitivo había sido horizontal, es decir, las conversiones de abajo para arriba, tendríamos que decir que en esta segunda oleada, a partir del cristianismo romano, un cristianismo católico romano, como también va a ser el bizantino, como va a ser el islam, la conversor tiene que ver con una línea vertical, es decir, se convierte el jefe y se convierte toda la comunidad. Hay un control de la comunidad. Entonces, esas viejas curanderas, médicas, brujas, o sea, sanadoras, se convierten a lo largo del proceso feudal y la dominación la dominación cristiana, desde una sanadora a una bruja. Esa bruja, ¿están viendo la foto? ¿Se está viendo la foto? O sea, Sí, Eda, sí, sí, se está viendo bien. fíjense, de esa Sí, sacerdotisa sí. bella, ¿no? A esa monja cuidada, se pasa a esta figura de la bruja, mujer fea, ¿no? La bruja va a estar vinculada con este concepto. El cristianismo ortodoxo va a unir el concepto de la bruja al concepto de la maldad, y por ende van a ser perseguidas. No solamente la forma del cristianismo románico, la forma del cristianismo evangélico también las van a perseguir,
y no sé si alguno conocerá la historia de las brujas de Salem, que es un modelo de cristianismo protestante, donde se las quemó también a las mujeres vivas, y parte de este ejercicio tuvo con la escolástica la creación de la Inquisición. Así ven cómo la mujer va a pasar entonces, si es buena, a ser una cuidadosa y bella, pero si es curandera, es decir, desaparece el concepto de curandera para quedar de bruja, porque es cierto que las que más resistieron la conversión fueron las mujeres en términos, insisto, la religión se mama. Entonces, la memoria oral de las mujeres llevaba consigo toda esa historia oral de conocimientos de hierbas, astrológicos, que está unido a ese concepto de la brujería y no a este concepto de acá, ¿ven? La madre, la religiosa, la estudiosa, la cuidadora, que el mundo cristiano impone como única posible forma de lo femenino. Entonces, además de la división, circuito diferenciado que estamos hablando, tenemos que reconocer que la mujer con ese pecado concebida, la Eva que trae el pecado, es altamente castigada, y la única vez que la mujer es considerada como beata, como santa, salvo las santas y las mártires propias del cristianismo, tiene que ver con esto, si mueren en el parto. Es decir, si hacen su tarea de reproducir, ahí son perdonadas, ¿no? O sea, la mujer en términos de reproducción. Entonces ahí hay como una doble situación de dependencia, ¿no? Es la división social y además la transversalidad de lo femenino y lo masculino en términos del concepto de reproducción y el lugar de la mujer, de lo femenino. Porque dijimos de lo otro directamente queda como contranatural, y si hay algo que cuando se decía que alguien estaba gozando la sexualidad, estaba castigada. Había toda una serie de circuitos, el día domingo no se podía tener sexo con la esposa, los días que era impura porque estaba menstruando, los días de Pascua, bueno, entonces había toda una serie de cuestiones posibles para pensar en esto de la situación de la mujer. Pero la mujer entonces, en términos prácticos, esa mujer del tercer estado que enseña las artes de curar y que la iglesia persigue como bruja a esa dama que también es subordinada, aunque está en mejor condición, pero tiene que llevar adelante todo el circuito productivo. Quiero hacer una consideración también de la dama como sujeto de enseñanza. En la estructura tripartita de la formación del caballero, la mujer es maestra en tanto cuanto la socialización, el buen comportamiento. La estructura de la caballería es tripartita, 3 niveles, en esa de los 7 años más o menos hasta los 14 es paje, de los 14 hasta los 18 más o menos es escudero, de los 18 adelante es caballero. En esa educación el paje tiene que aprender, el uso de instrumentos, la cortesía, es decir, cómo comportarse en la corte, ¿sí? Entonces es la mujer la que enseña tanto a niñas como a varones, al lado del cura, el comportamiento, la socialización. Y siendo paje, siendo escudero en su segunda etapa, ya viven en dormitorios comunes con los varones, la zona que se dedica a los varones, se tienen que dedicar a la guerra, a las armas, el cuidado de caballo y la famosa heráldica, es conocer los escudos de la familia para saber cómo son las líneas de vasallaje, con quién luchar y contra quién luchar, hasta recibir
el propio escudo de caballería, con toda la honra y el función de la caballería. Caballería donde hay muchísimo escrito, las reglas de la caballería, que curiosamente son orales hasta el siglo XIII. El siglo XIII empieza a escribir las reglas de la caballería, cuando de alguna manera el grupo caballero se ha ido recortando, porque hay un nuevo sujeto social en la realidad de la Europa medieval, que es el sujeto de la ciudad. Pero antes de pasar al sujeto de la ciudad, quería leer la historia de una mujer del texto de Legoff, que habla de hombres y mujeres de la Edad Media, porque se están recuperando las historias a partir de fuentes que van surgiendo. No es porque la mujer fue invisible, sino porque hubo un intento de invisibilizarlas. Druoda, mediados del siglo IX. Quien conocía al aristócrata Druoda a fines de la Edad Media, nadie. Ningún historiador o cronista mencionaba a esta aristócrata carolingia. Para que esta mujer letrada fuera conocida, fue necesario que Mabillon publicara parte de su obra y que enseguida fuera descubierto el manuscrito en la biblioteca de Nimes en 1887. Algunos sabios alemanes estudiaron los poemas contenidos en este manual. Finalmente, en la biblioteca de Barcelona se encontró un manuscrito del siglo XV que nos ofrece el texto íntegro de la obra. ¿Se acuerdan? Siglo XV. Habíamos visto en el encuentro anterior cómo en el siglo XV Rafael pinta, cuando habla de las escuelas filosóficas de Atenas, nos pinta en ella a Hipatia, una mujer filósofa que había estado 1000 años después, ¿no? Porque, digamos, Aristóteles, Platón y Aristóteles habían estado entre el siglo V y IV antes de Cristo, y Hipatia había estado en el siglo V después de Cristo, ¿no? Bueno, así se van recuperando de a poco. El estudio del manual fue presentado como tesis en 1962 y apareció con el título Manual para mi hijo. En la colección Fuentes Cristianas en 1975, reeditadas en 1997, en el 2006, el manual para mi hijo tuvo un gran éxito y fue traducido en Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Cataluña, Japón. Pero ¿quién era Druoda? Ella misma lo dice en el libro que escribe para su hijo Guillermo, que tiene entonces 16 años, y acababa de entrar a la corte de Carlos el Calvo. Carlos el Calvo es uno de los hijos del lado franco de Carlomagno, ¿no? En el prefacio cuenta que se casó con el duque Bernardo de Aquisgrán el 29 de junio de 1824, en presencia del emperador Carlomagno, su pariente, y la emperatriz Judith. Ayudó a su marido en las empresas en España, entonces llamada Septimania. El 29 de noviembre del 826 dio a luz un hijo, quien recibió el nombre de Guillermo en recuerdo de su abuelo, primo de Carlomagno, quien al terminar su vida fundó la abadía de Guillem, San Guillermo en el desierto. En el 827, el duque Bernardo logró una victoria sobre los árabes. Fue nombrado jefe de cámara en Aquisgrán e instaló a su mujer en Uzès, pidiéndole que solicitara a los judíos un préstamo para ayudarlo. El primer ejemplo que se conoce de esta práctica. Después de la muerte de Luis el Piadoso, Bernardo iba poco a Uzès, pues Druoda afirma haber tenido un segundo hijo en el 841. Sin embargo, en su texto cuenta que ni siquiera conoció el nombre de su hijo, porque incluso antes del bautismo, Bernardo le pidió al obispo Elefantus que le quitara el niño para ocuparse él mismo de su educación. En su manual, Druoda le pide a Guillermo que le diera a leer el libro a su hermano pequeño cuando tuviera de edad para hacerlo. Una vez sola, Druoda se enteró de las discordias entre los herederos del emperador, Luis el Piadoso, pero se limitó a hacer algunas alusiones sobre esa definición en el reino y en la patria. Empezó a escribir el manual el 3 de noviembre del 841 y lo terminó el 2 de febrero del 843. Año de la repartición de Verdún, es cuando los herederos carlomanos se dividen
franco y germánico, o sea, la génesis institucional política de Francia y Alemania. ¿De qué familia era descendiente Droda? Sobre este tema solo puede emitirse hipótesis. Su nombre es de origen germánico, propio de la zona norte del imperio. Cuando le pide a su hijo que ore por los difuntos, solo cita, fueron los nombres de la familia de Bernardo, su amo y señor. O sea, fíjense, una mujer, el nivel de subordinación que legitima el lugar del esposo. Dos más que parecen ser las de su padre. También se ignora la fecha de su fallecimiento. Ella afirma haber tenido un proyecto de escribir otro libro para su segundo hijo, pero ya estaba enferma y prefirió terminar el que había empezado. Su muerte le impidió ser testigo de los dramas que engendró la guerra civil. De hecho, Bernardo, su esposo, fue decapitado en Tolosa en el 843 por haber querido fundar un principado en el sur de Francia. 5 años más tarde, Guillermo sufrió la misma muerte por haber tenido el mismo proyecto. En cuanto a Bernardo, su segundo hijo, tuvo una brillante carrera política con el nombre de Planta Pilosa. Muerto en el 886, y su hijo, Guillermo el Piadoso, se alió con el abad de Vernon en el 909 para fundar, y esto me interesa, la abadía de Cluny, o sea, otro movimiento seglar del siglo X que intentaban poner un poco de orden a la desenfrenada vida de los monasterios. Dice en su texto, que son 73 capítulos, primero habla de Dios, el misterio trinitario, y da consejos prácticos para rezar. O sea, volvemos al fin educativo, salvar el alma, ¿no? Después trata sobre la moral social, educación, en sincresia con la socialización. 3 capítulos está consagrado a los deberes: fidelidad al rey Carlos, su señor; relaciones con los grandes, los obispos, los sacerdotes. Una cuarta parte habla de vicios y virtudes. Luego son evocados las tribulaciones que amenazan el hombre. Y Droda demuestra cómo los 7 dones del Espíritu Santo y las 8 beatitudes permiten establecer 15 grados que conducen a la perfección. Droda se pregunta sobre los 2 nacimientos, el carnal y el espiritual, y sobre la doble muerte, la temporal y la eterna. Como un monje, Guillermo debía dividir cada momento de su día rezando los salmos, de lo que ella elegía algunos extractos. Citó algunos pasajes de la Biblia, más de 650, o sea, fíjense la mina lo preparada que estaba, ¿no? Que se sabía de memoria. Hizo un sabio desarrollo sobre la aritmología sagrada, al estudiar el significado de los símbolos de las 4 letras del nombre de Adán y las 15 bendiciones. Finalmente terminó su libro con un recuerdo histórico escrito en verso sobre la vida de Guillermo, así como una lista de los muertos de la familia y su propio epitafio, también en verso. Así termina este manual, que es un documento excepcional. Se trata del único libro de educación de una mujer para su hijo, escrito en la Alta Edad Media. Droda menciona que le dieron el nombre a 2 calles en Nimes-Use. Yo tendría que decir que es el único libro sobre educar al hijo que quedó escrito, y que los escritos no fueron quemados ni perdidos, ¿sí? Esto lo quiero decir, no estaría ahí de acuerdo con esa definición de Legoff. Pero bueno, esto es para llamarnos la atención de ese mundo medieval que va continuándose y de alguna manera sobreponiéndose capa con capa. Y tomando en cuenta Marx cuando dice que el desarrollo de la fuerza productiva avanzan, es decir, los cambios concretos de la producción material van más rápido y los cambios de la superestructura mucho más lenta, teníamos que decir, y ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir, que las cruzadas no cumplieron con su mandato de recuperar los santos sepulcros, pero sí permitió la apertura del comercio, el ingreso de nuevos libros que estaban en árabe, pero que son traducidos. No iba a recuperar otro Platón, otro Aristóteles, y recuperar, de alguna manera, movilizar ciertas riquezas que los excedentes
habían producido también en los feudos. Es decir, la propia autosuficiencia de los feudos creó un accidente que va a ser la contradicción interna que lo va a acabar cuando estos necesiten intercambiarlo. Y acá vamos a dar origen de una nueva unidad demográfica ecológica que es la ciudad tal cual la conocemos. Una ciudad que no es el espacio donde viven sujetos rurales, sino una ciudad donde viven sujetos que viven de actividades urbanas. La vida de los burgos, donde ahí vamos a tener la presencia del origen de las universitas. Universitas de la cual ustedes tienen, sí, un material escrito que es de mi autoría, por cierto. Texto viejo, pero todavía útil en términos de entender este concepto de universidad. Pero lo que sí puedo decir, que no lo dice el texto, es que son tres nombres indiferenciados que que uno podría usar como sinónimo en esa época. Universitas, gremios, corporaciones, bueno, podríamos agregar cofradías, pero en realidad no es sinónimo, sino que se convierten en confradía en términos de la presencia ante las iglesias. Ahora, estos términos, universidad, no universidad sino universidad, corporación y gremio, en el proceso del modo de producción capitalista después del siglo XV, van a referenciar distintas cosas. ¿Cómo articulamos este mundo que ahí se está presentando en su génesis? ¿Y por qué decimos que estos tres conceptos en la etapa del modo de producción capitalista que sigue de la feudal en Europa va a tener distintas representaciones, valores e importancia? Bueno, esto lo veremos en próximos capítulos.